Tecnologías emergentes y su impacto en auditoría interna es el nombre que tiene el curso que dictaremos el próximo 13 de junio junto a mis colegas de ISACA, capítulo Costa Rica. Estaremos hablando de los riesgos relacionados con tecnologías emergentes y todo aquello que hay que tener en cuenta para incluir dentro de nuestro plan de auditoría y ser esos asesores estratégicos que deberíamos ser dentro de la organización. Así que espero verlos en clase y las inscripciones están abiertas. Chao. Centroamérica se conecta por la seguridad digital. Llega el congreso más esperado del año. Este 19 y 20 de junio acompáñanos en el ISACA Congreso Centroamericano 2025, en Hotel Barceló, San Salvador. Control, seguridad y transformación. Claves para una región digital segura. Más de 13 expertos internacionales. 4 ejes temáticos: auditoría, ciberseguridad, privacidad de datos, transformación digital. Obtén horas de educación profesional continua, actualiza tus conocimientos y amplía tu red de contactos profesionales. Prepárate para anticiparte a amenazas, implementar controles y liderar el cambio en tu organización. Transforma el futuro digital de la región. Inscríbete hoy al ISACA Congreso Centroamericano 2025. Tecnologías emergentes y su impacto en auditoría interna es el nombre que tiene el curso que dictaremos el próximo 13 de junio junto a mis colegas de ISACA, capítulo Costa Rica. Estaremos hablando de los riesgos relacionados con tecnologías emergentes y todo aquello que hay que tener en cuenta para incluir dentro de nuestro plan de auditoría y ser esos asesores estratégicos que deberíamos ser dentro de la organización. Así que espero verlos en clase y las inscripciones están abiertas. Chao. Centroamérica se conecta por la seguridad digital. Llega el congreso más esperado del año. Este 19 y 20 de junio acompáñanos en el ISACA Congreso Centroamericano 2025, en Hotel Barceló, San Salvador. Control, seguridad y transformación. Claves para una región digital segura. Más de 13 expertos internacionales. 4 ejes temáticos: auditoría, ciberseguridad, privacidad de datos, transformación digital. Obtén horas de educación profesional continua, actualiza tus conocimientos y amplía tu red de contactos profesionales. Prepárate para anticiparte a amenazas, implementar controles y liderar el cambio en tu organización. Transforma el futuro digital de la región. Inscríbete hoy al ISACA Congreso Centroamericano 2025.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. ISACA Capítulo Costa Rica les da una cordial bienvenida a esta charla virtual titulada Explorando la arquitectura empresarial con inteligencia artificial. Nos alegra contar con su participación en este espacio que busca seguir fortaleciendo el conocimiento profesional en temas de transformación digital, inteligencia artificial y gestión estratégica. Agradecemos especialmente a nuestro expositor, don Wilber Ramírez, por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros esta tarde. La sesión tendrá una duración de 1 hora y al final abriremos espacio para preguntas, consultas o si quieren hacer aportes. A don Wilber le doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Listo, déjenme compartir con ustedes. Claro que sí. Voy a colocar de una vez la pregunta, don Wilber. Sí, por favor, empecemos. Perfecto. Voy a tirar una preguntita. Les agradecemos a los que están aquí participando que la puedan ir contestando. No sé si ya la logran ver. Les agradecemos que las vayan ahí contestando. Vamos a ver, me falta gente ahí por contestar. No sé si lo dejamos así, don Wilber. Sí, sí, está bien. Ya tenemos números. Perfecto. Ahí nos ganó el no. Voy a cerrar Ah, ok. aquí. Voy a cerrar aquí la encuesta. Y no sé si ahí pueden ver los resultados. Pues sí, es un Es un no. absoluto no. Es un no. Es un no. De acuerdo. Con ese entendimiento ajustamos un poco el discurso y el tono de la charla entonces. Muchas gracias. Perfecto. Bien, muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, todavía está claro allá afuera. Buenas noches a todos, un placer. Conversemos un poco de arquitectura empresarial y luego tratemos de averiguar si de verdad una IA nos puede echar una mano en esta resolución de, de preguntas que son naturales cuando hablamos de arquitectura empresarial. Entendemos como arquitectura empresarial ese constructo complejo, porque no estamos seguros de en qué parte queda la arquitectura empresarial finalmente, si es un tema alineado a la estrategia, si es un tema que deberíamos operacionalizar bien pronto, si es un tema que queda allí en una segunda línea, en una gestión desde la perspectiva de marcos de gestión más concretos, como que todavía tocaría que ordenemos el dónde ubicar a la arquitectura empresarial. El objetivo entonces es movilizar hoy las competencias en materia de arquitectura empresarial. Yo sé que ustedes en principio todos los que aquí estamos y nos interesa este tema y ese interés de hablar de arquitectura empresarial es justo porque de alguna forma este tema nos apasiona o este tema nos invita a reflexionar sobre lo que significa la gestión de la arquitectura empresarial. Entonces, movilizar esas competencias en materia de arquitectura empresarial yo pensaba en los responsables de arquitectura empresarial que finalmente terminan siendo los responsables de TI por recargo, perdón por la TI que faltó ahí, los responsables de TI, que en principio esos responsables de TI de alguna forma se van a convertir en estos líderes de la implementación de arquitectura empresarial, de la creación de una capacidad de arquitectura empresarial en la organización. Entonces vamos a tratar de movilizar esas competencias y arrojar un poco de luz sobre estos conceptos. En principio tenemos que decir que sí, es un concepto abstracto. De hecho, a pesar de que Sackman desde hace un buen rato, por allá en los 80, nos hablaba de la necesidad de definir un modelo de arquitectura empresarial y la gente de TOGAF ha tenido un buen rato, el Open Group, trabajando en estas arquitecturas, en esta propuesta metodológica y que hay varias arquitecturas vigentes por allá afuera, incluso hay ejercicios formales de creación de arquitecturas de referencia para el sector bancario, por ejemplo, y para otros sectores, pues todavía es un concepto un poco abstracto, arquitectura empresarial y qué entendemos por eso. Podríamos recurrir
rápidamente al concepto de construcción de edificios o mejor aún de puentes. Y decimos, bueno, es que la arquitectura supone crear ese edificio y de alguna forma conceptualizarlo inicialmente, tal vez con una maqueta, convertirlo en una serie de planos, planos de distribución de cargas, planos de distribución eléctrica, planos de distribución de planta física, o incluso una maqueta. Pero el problema con arquitectura empresarial es que rápidamente esa metáfora se nos acaba porque la arquitectura empresarial en una organización es sumamente dinámica. Es un proceso permanente de cambio, de dinamismo, es tan dinámica como la organización misma. Y entonces, pues claro, la idea de un puente que construimos una sola vez y se queda allí por los próximos 50 años, pues rápidamente la metáfora no nos funciona. Entonces tratemos de hablar de arquitectura empresarial desde algunas otras perspectivas. Veámoslo desde la perspectiva del responsable de la arquitectura empresarial, que puede ser el encargado de TI o que naturalmente pues termina siendo el encargado de TI, el encargado de la arquitectura empresarial, ya sea por la presión de cumplimiento, ya sea porque la creación de un modelo de gobierno, de un marco de gobierno, pues pasa necesariamente por APO 03 y la creación de esta capacidad y el direccionarlo en términos de cumplimiento y de cara a una auditoría del marco, pues explicar cómo es que estamos haciendo esta arquitectura empresarial. La otra perspectiva posible es vista desde la organización, ahora sí, la organización y cómo yo voy a encontrar esa arquitectura empresarial en la organización, qué forma tiene. Decimos que es una capacidad, de acuerdo, pero esa capacidad, ¿qué forma tiene dentro de la organización como para identificarla? Otra perspectiva válida aquí sería la de cumplimiento. Y en cumplimiento, pues esperaríamos encontrar un conjunto de evidencias, evidencias de entrada, salida, por ejemplo, y de productos de trabajo de la arquitectura empresarial. Esto es, va a haber una serie de evidencias identificables, visibles, documentos con nombre, que la auditoría podría perfectamente pedirme. No hay que ir demasiado largo. Necesito una visión de la arquitectura empresarial y ese es un producto que debe ser elaborado aquí desde APO 03 o desde la capacidad de arquitectura empresarial y entonces ese documento debería estar visible. Y siendo que está visible y que tenga una visión, rápidamente pues buscaríamos una definición de la arquitectura actual, el estado de cosas hoy, una definición de la arquitectura destino, el objetivo en términos de a dónde queremos llegar. Y una vez que tenemos esa brecha, arquitecturas de transición, cómo es que vamos a ir acercándonos a esa arquitectura final. Entonces, desde la perspectiva de cumplimiento, vamos a encontrar una serie de documentos, de artefactos documentales, de controles, incluso de toma de decisiones en órganos de gobierno formales o por lo menos desde el comité de TI en que deberían aparecer esas primeras evidencias. Y por último, desde la perspectiva del dominio específico. Ahora sí, nos salimos un poco de APO 03, que nos da 5 prácticas, y nos metemos en el dominio específico de TOGAF, y TOGAF me va a decir, bueno, es que necesitas una arquitectura, hay una serie de conceptos que deberías manejar, tienes un modelo de creación de esa arquitectura, ese modelo tiene fases y esas fases tienen entregables y esos entregables también deberían ser visibles y deberían ser productos gestionados intencionalmente por la organización. Entonces, desde esas 4 perspectivas, repasemos, desde la perspectiva del responsable, típicamente un encargado de TI, a menos de que la organización ya tenga una madurez bastante mayor en gestión de arquitectura, desde la perspectiva de la empresa, y ahora sí, busco una capacidad de arquitectura empresarial, desde la perspectiva de cumplimiento, buscamos documentos concretos, artefactos documentales concretos que yo puedo mostrarle a la auditoría, por supuesto, y que la auditoría muy probablemente me va a pedir. Y desde el dominio específico, pues probablemente aquí nos movemos un poco a TOGAF y tal vez a algún otro marco válido, pero en general necesito entender varios de estos conceptos. Tocaría aquí explicar por qué hablamos, por qué vendemos esta charla con ese sabor a IA. Y es que cuando hablamos de arquitectura empresarial desde la IA rápidamente se convierte en un referente técnico. Yo le puedo pedir a ChatGPT o a Claude o a Gemini, usted póngale el nombre, que se convierta en un experto de arquitectura empresarial y que me eche una mano en el entendimiento de estos conceptos. Pero también le puedo pedir que se convierta en mi auditor. Usted como auditor, ¿qué evidencias espera que yo tenga? Y puedo hacer una interacción entonces desde esa perspectiva.
también puede ser mi asistente y ese asistente me va a echar una mano operacionalizando la arquitectura. ¿Cuáles son esos artefactos documentales que yo debo crear? ¿Qué forma tienen? Eh, Incluso la creación de metodología, cómo aplico el método para construir esos elementos. Entonces vean que la arquitectura, la IA va a estar alrededor echándonos una mano desde esas diferentes perspectivas o desde todas las perspectivas, aunque sería genial tenerlas separadas, para yo poder interactuar con un asistente muy inteligente además, que me ayuda a entender, que me ayuda a operacionalizar y que me permite entonces cuidar esas diferentes perspectivas. Yo a la IA le puedo pedir, bueno, busca los puntos ciegos, ¿qué estoy obviando? Búscame los riesgos, ¿cuáles son esos que no estoy viendo? Puedo contarle de mi organización con mucho cuidado, pero puedo contarle de cómo es mi organización y pedirle entonces que, entendiendo esa organización, encontremos un mapa de ruta para implementar la arquitectura, una definición de artefactos, un enfoque metodológico para construir esos artefactos, o que se convierta en mi auditor y me diga qué documentos hace falta y incluso que los evalúe para ver si ese documento es suficientemente bueno desde la perspectiva del marco desde APO 03 en este caso, desde COVID, e incluso desde TOGAF si fuera necesario. Entonces, por eso vendimos un poco el concepto, porque qué, qué mejor asistente experto y profesional en gestión de arquitectura que una IA a la que yo le digo, compórtate como experto en arquitectura empresarial y échame una mano para operativizar estos conceptos. Entonces, desde la perspectiva de este responsable, y estoy parafraseando a COVID en su definición, este responsable establece una arquitectura empresarial. Y aquí la cosa se pone complicada. Establece una arquitectura empresarial en términos de actividades concretas, crea modelos y prácticas clave, o sea, operacionaliza esto desde la gobernanza de la arquitectura, pero rápidamente a crear modelos y prácticas. Define requisitos y ya aquí hay un entregable concreto que la auditoría me va a pedir. Proporciona vínculos para estos componentes, o sea, enlaza la organización y los componentes organizacionales para hablar de arquitectura empresarial, para crear y para visibilizar esta capacidad a la que llamamos arquitectura empresarial. Además, se espera que mejore el alineamiento. Claro, es una tarea proactiva, directa de este encargado para asegurar el alineamiento con los objetivos estratégicos. Al final de cuentas, la arquitectura empresarial es una representación de ese modelo de ese negocio, de ese modelo de negocio, de ese modelo operativo y claramente tiene que estar alineado el componente tecnológico en las capas subyacentes para abajo de negocio, tiene que estar alineado con la estrategia organizacional. Se espera que mejore la calidad de la información. Vean que esto no es poco. Estamos hablando de que en las capas por debajo de aplicación y en la capa de datos de la arquitectura empresarial, pues esperamos que se mejore la calidad de la información. Se espera que genere ahorros potenciales. Esto es, si la arquitectura empresarial me permite de alguna forma construir estos componentes reusables para definir mi arquitectura empresarial, incluso para rediseñar las capas correctas con esos bloques reusables, pues claramente esperaríamos generar esos ahorros potenciales. Y esta es la presión que le estamos llevando a nuestro encargado de TI o al responsable de la arquitectura empresarial, cualquiera de esos dos roles, el que sea el responsable, y le estamos pidiendo que haga esto. La pregunta es, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se establece una arquitectura? ¿Cómo se crean esos modelos? ¿Cómo se mejora el alineamiento? ¿De qué estamos hablando? Hay que crear el espacio de la capacidad de arquitectura empresarial. En términos ahora sí de alineamiento estratégico, y lo vamos a poner como base de esa pirámide, es el componente más importante, el alineamiento estratégico, porque la arquitectura empresarial existe en el contexto de una organización con una estrategia clarísima y la arquitectura tiene que representarla, tiene que ah, modelarla, tiene que incluirla. Lo que me lleva rápidamente a una selección de tecnologías. Si yo tengo bien claro cuál es mi alineamiento estratégico, cómo es mi arquitectura empresarial, mi organización clama por flexibilidad y dinamismo. Pues entonces la tecnología tiene que asegurarme flexibilidad y dinamismo. No puedo tener un core demasiado duro en esa gestión empresarial. Si la organización clama por una capacidad de atender al cliente, de mejorar los servicios de cara al cliente, de modelos omnicanal o multicanal para ese cliente, pues claramente la tecnología tiene que estar alineada con ese requerimiento institucional. Entonces, esa selección de tecnología va a ser crítica
para asegurar ese alineamiento estratégico. Si mi estrategia habla de reducción de costos, mi selección de tecnología apoya esa disminución de costos, esa gestión de costos. De allí, y esos dos componentes de alineamiento más la selección de tecnología, tienen que asegurarme un entorno de innovación. Esto es, debe de alguna forma crear esa capacidad de innovación, crear ese contexto de innovación de que me habla APO 04, pero pensemos que aquí no vamos a meternos con APO 04 todavía. Yo lo que necesito es que mi organización todavía pueda innovar, que haya espacio para la innovación, que haya un ambiente propicio para la innovación, que las ideas todavía puedan surgir y se encuentren en un entorno válido en que esta idea todavía pueda sobrevivir un rato mientras alguien la analiza y empieza entonces, no sé si la llevamos a una incubadora, si la llevamos a un repositorio de ideas, a un espacio donde la idea pueda vivir un rato más, porque las ideas, pues una vez que el empleado o que el colaborador tiene esa idea y se la transfiere a alguien en ese paso de transferencia, pues empieza a aplicar esa mortalidad alta de las ideas y ese es el punto en donde probablemente la idea no encuentre un entorno propicio. Entonces ese entorno de innovación va a ser necesario y mi arquitectura al final de cuentas es quien fomenta este entorno de innovación. Y finalmente decíamos, bueno, es un tema de gestión de recursos también. Se supone que la arquitectura construida en bloques reusables, en componentes reusables, debería permitirme esa generación de ahorros. Eso le estamos pidiendo a ese rol de responsable de TI o ese rol de responsable de arquitectura empresarial. Y lo vemos clarísimo en las 5 prácticas de que habla APO 03. Claras, concisas, desarrolle la visión de arquitectura. ¿Cuál es su visión de arquitectura? ¿Cómo debería ser su arquitectura empresarial? ¿Cómo se construyen esas 4 capas o múltiples capas dependiendo de la arquitectura para asegurar que la organización tiene una arquitectura empresarial que se alinea con su estrategia? Defina esa arquitectura de referencia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de microservicios, estamos hablando de contenedores, estamos hablando de un core suficientemente flexible. Define esa arquitectura de referencia porque es crítica de cara a el alineamiento y de cara a empezar a movilizar esa arquitectura y las arquitecturas de transición necesarias para alcanzar esa arquitectura destino u objetivo. Selección, oportunidades y soluciones. Claramente la arquitectura en algún momento me va a poner frente a una decisión de si este proyecto con esta forma o este otro proyecto con esta otra forma. ¿Por qué? Porque hay oportunidades y soluciones que la arquitectura me permite y con las que los proyectos y la cartera de proyectos completa podría entrar en conflicto y ese conflicto debe resolverse siempre procurando que sea la arquitectura empresarial la que de alguna forma defina el modelo y si tenemos que saltarnos a la arquitectura empresarial, pues que haya una explicación suficientemente fuerte de por qué yo estoy yendo en contra de un principio de arquitectura empresarial o incluso contra un diseño esperado, una arquitectura de transición esperada. Y de allí pasamos a proporcionar esos servicios de arquitectura empresarial. Vean que para que haya una gestión de servicios, una oferta de servicios de arquitectura empresarial, tiene que existir un conjunto de procesos, de actividades, de responsables, de esa inserción en la organización del concepto de arquitectura empresarial, que ahora sí me permite tener servicios de arquitectura. Si estos servicios de arquitectura existen y están disponibles para la organización, perfectamente la gente de riesgos, la línea 2, puede pedirle a la gente de servicios de arquitectura que valide una iniciativa. Esta iniciativa en términos de arquitectura supone más riesgos o menos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos en términos de la perspectiva de servicios de arquitectura? ¿Cómo lo ven? Y si estamos hablando entonces de estrategia y estamos valorando una iniciativa que todavía no se convierte en proyecto, que todavía no llega al portafolio de proyectos, yo puedo pedirle a la gente que brinda los servicios de arquitectura que valore esta iniciativa. ¿Qué impacto tiene sobre la arquitectura? ¿Qué presión le supone a la arquitectura? Pero vean el nivel de madurez de que estaríamos hablando. Ya la capacidad de arquitectura empresarial existe en la organización, ya está allí, ya incluso presta servicios y esos servicios son susceptibles de mejora y siguen el ciclo de mejora continua y esos servicios cada vez son mejores son más visibles en la organización y más aún participan en la gobernanza.
participan en la toma de decisiones. Y ahora sí vemos a un líder de arquitectura empresarial, pues claramente identificable. ¿Cómo llegamos a esos niveles de madurez organizacional y a esos niveles de capacidad de estas prácticas de COVID que andamos revisando? Entonces, claro, lo que hay que hacer es desarrollar la visión de arquitectura, pero debiera ser facilísimo, ¿sí? Desarrollemos esta visión de arquitectura empresarial hasta que alguien se pregunta, ¿y eso qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué constructo es? ¿Es un documento? ¿Es un diagrama? ¿Una directriz? ¿Una decisión que se tomó en el comité de TI o en un órgano de gobierno similar? Tal vez es un diseño en Archi de los que saben de Archimate y los que utilizan la notación, tal vez es un diseño de Archi para entender el modelo. Pues resulta que no, es una cosa bastante más compleja, porque es esta imagen clara y compartida del futuro deseado para toda la organización. Y ahora la cosa se puso complicada. ¿Cuál es esa imagen clara y compartida del futuro deseado? Eso me lleva de inmediato a la estrategia. Y entonces esa estrategia, la visión y la misión me permiten entender ese futuro deseado. Pero resulta que ese futuro deseado no solo se explica en términos de estrategia, sino se explica en términos de las capas de arquitectura que van a ser necesarias, la capa de negocio y la definición de los servicios que se prestan en la capa de negocios, la capa de aplicación y datos y las capas subyacentes que son las que van a permitir que todo esto se realice finalmente. Entonces, pareciera muy sencillo decir, bueno, no, es desarrolle la visión, pero es que esta visión primero está alineada con la estrategia y esa estrategia claramente hay que ir a identificarla en la organización. ¿Cuál es la estrategia de mi organización? ¿Qué tan clara está? Y si asumiéramos que esa claridad existe, ahora sí, mapeémosla con esta visión de arquitectura empresarial. Mi organización habla, decíamos, de dinamismo. Perfecto. Eso en arquitectura empresarial y en las capas de negocio y en las capas de aplicación y de datos, ¿qué supone? Y aquí empezamos a hablar ahora sí de esos términos complicados como contenedores, como microservicios, como adoptar una arquitectura estándar de la industria y incorporarla en mi quehacer arquitectónico organizacional. Entonces, no se trata solo de tecnologías ni de organigramas, a pesar de que ambos muy probablemente existan y sean necesarios. Se trata de alinear esa estrategia con la ejecución. Y entonces aquí, suave, decíamos que era un tema de operacionalizar, de constructos y documentos, pero ahora decimos, no, es que hay que alinear la estrategia con la ejecución. Acabamos de movernos al componente estratégico, acabamos de movernos de nivel en la organización, de la capa superior de la organización, para hablar de estrategia. Y esa estrategia clara, vamos a definir cómo se operacionaliza, cómo se la lleva a la ejecución. Y hacer esto de una forma que todo el mundo entienda. Y este componente se vuelve cada vez más complicado. Primero, voy a ir a predicar arquitectura empresarial. Decíamos que era un término abstracto y complejo, y ahora necesito además que la gente entienda por qué esto es importante y por qué hablar de una arquitectura empresarial es relevante y crear esa capacidad en la organización es relevante. Y entonces aquí van a aparecer varias, lo que nosotros llamamos dudas razonables de la administración y los principales actores de la organización. Y al final de cuentas, de nuestro amigo, el encargado de arquitectura empresarial, que muy probablemente es nuestro encargado de TI. Entonces aquí rápidamente le vamos a pedir, o cuando estemos frente a un comité o un órgano de gobierno, le vamos a decir, y señor, ¿para qué sirve la arquitectura empresarial? ¿Cuál es el valor que aporta? Y una vez que puedas esbozar ese valor, le vamos a pedir, ¿y cómo se mide el valor que aporta la arquitectura empresarial? Y ahora que tenemos más o menos claro de ese valor, cómo ese valor se construye, cuál es el mapa de ruta para desarrollar la arquitectura empresarial en mi organización, una organización que tiene estas características. Pensemos, por ejemplo, cuál es el mapa de ruta para desarrollar la visión de arquitectura empresarial en una cooperativa pequeña con 50.000 asociados, con 35 años de funcionamiento, con requerimientos significativos de cumplimiento, con auditorías bianuales o trianuales en materia de objetivos de gobierno. Para esta organización cada vez más concretos, y yo sé que ustedes pueden ser muchísimo más concretos a la hora de definir la organización, para esta organización, ¿cuál sería el mapa de ruta? Y hablamos de arquitectura empresarial en horizontes de tiempo de 3 años, pero son válidos para mi organización.
3 años es un mapa de ruta válido. Bueno, probablemente la auditoría y CONACYT me va a pedir que sí, que tenga un poco de esos constructos listos en esos 3 años, pero podría ser que mi mapa de ruta no necesariamente se ajuste a esos 3 años o requiera más, o si mi nivel de madurez organizacional me lo permite, pues que requiera menos. ¿Cómo se define esa arquitectura de referencia? ¿Qué es una arquitectura de referencia? La arquitectura actual es entendimiento de cómo es mi arquitectura actual, porque de que existe, existe. Lo que hay que hacer es ir a mapearla y identificarla. Y una vez que tenga esa arquitectura actual definida, voy a definir esos dominios de negocio, la capa de negocio específica que brinda servicios a los procesos de la organización, que son los que habilitan los servicios al cliente, al ciudadano o al consumidor en última instancia. Esa capa existe y está allí. Lo que necesitamos es extraerla, representarla y tenerla clarísima. Sobre esa capa, a esa capa le brinda servicios una capa de información y de datos, de aplicación y de tecnología. Hay una serie de capas hacia abajo que en la perspectiva de servicios y en la perspectiva de arquitectura brindan servicios a las capas de arriba. Esto ya existe en la organización, eso está allí. Lo que necesitamos es identificarlo, gestionarlo, mapearlo y ahora intencionalmente hacerla madurar. Entonces, estas preguntas, vean que son preguntas complejas y son preguntas que efectivamente necesitaríamos un experto en arquitectura empresarial para que me diga, bueno, ¿cómo se mide el valor aportado por la arquitectura? ¿Qué forma tiene ese valor? ¿Es contribución a la estrategia? ¿Es contribución a los proyectos? ¿Es ah, materializar de alguna forma los objetivos institucionales? ¿De alguna forma contribuir a ese valor al final de cuentas? Son preguntas complejas y son preguntas en donde efectivamente vamos a ocupar un experto en arquitectura empresarial. Y aquí la buena noticia es, la IA puede echarte una mano con esto. La IA puede convertirse en un experto conectado con los mejores marcos de referencia y puede contestarte estas preguntas. Tenemos que incorporarla en nuestro quehacer. No puedo, si yo fuese el encargado de TI, ser un experto en arquitectura empresarial y ser un experto en todos los dominios que me pide COVID, por ejemplo, o que me piden los diferentes marcos referenciales allá afuera. No puedo ser un experto en ITIL, no puedo ser un experto en servicios, no puedo ser un experto en todos estos temas, pero resulta que ya hay disponibles expertos en esta línea y es tan fácil como escribir un prompt correcto y decirle, actúa como un experto en arquitectura empresarial y ayúdame con esto. Estas preguntas vamos a tratar de llevárselas a la IA en cuanto pasemos a esa parte del taller. En APO 03 desarrollamos la visión de la arquitectura empresarial y pareciera ser un concepto bastante sencillo, ¿verdad? Una visión de la arquitectura empresarial yo debería poder plasmarla en un documento y ese documento que puede ser de alto nivel porque preliminarmente tiene la forma de un documento de alto nivel, una descripción de alto nivel, pero que define entonces una línea base, un baseline actual de la arquitectura, una arquitectura objetivo y es para dónde vamos y ese para dónde vamos tiene cara de definición de negocios. Necesito una organización flexible y dinámica, necesito una organización que ahorra costos pero garantiza la prestación de servicios. Esas definiciones en términos de estrategia son las que debo convertir en visión de arquitectura empresarial. Es mapear un poco esos conceptos y terminar definiendo esta visión de arquitectura empresarial. Es una idea clara y compartida, pero vean que cuando yo hablo de una idea clara y compartida, significa que está enunciada de forma tal que se puede compartir, se puede llevar a conversar con todos los niveles de la audiencia en la organización, y todos deberían poder entenderme. No debería convertirse rápidamente en una jerga demasiado técnica, porque entonces deja de ser esta visión clara y compartida, esta idea clara y compartida, porque se vuelven demasiado técnica. Entonces responde a la pregunta, ¿esto es lo que queremos construir como organización? Por eso decíamos, hablamos de esos niveles de eficiencia y efectividad que busca la organización y que yo mapeo en arquitectura empresarial en capas, en capas que brindan servicios y que se brindan servicios desde abajo hacia arriba para habilitar estos servicios institucionales. Listo, me parece que tenemos una pregunta. Sí, señor, en el chat. No sé si quiere que se la lea o no sé si logras verla. Ok, déjame verlo.
Dice Edgardo Pérez que si es adecuado que el arquitecto empresarial esté en TI o debería estar en el área estratégica de la organización. Vamos a ver, desde TOGAF andamos buscando una capacidad de arquitectura empresarial. Y esa capacidad de arquitectura empresarial no es exactamente un tema tecnológico. O sea, si le pido a TOGAF que me identifique dónde está mi líder de arquitectura empresarial, está separado de TI, pero claramente relacionado con todos estos arquitectos en el área de TI y con los arquitectos en el negocio. Y entonces esta figura, que no necesariamente es un rol ni un puesto separado, es una definición de función, una función de líder de arquitectura empresarial que debería tener suficiente protagonismo y convocatoria en la organización. ¿Cuál es el riesgo de dejarlo en TI? Pues que va a estar supeditado al enfoque meramente TI. Y la organización, a pesar de que TI podría ser el 99% de la organización, porque es una organización altamente orquestada en servicios tecnológicos, eh, meterlo en TI le resta un poco de ese protagonismo y convocatoria. Buscamos que ese líder de arquitectura empresarial tenga suficiente protagonismo y convocatoria y que no esté de ninguna forma atado a una vertical de negocio, a una unidad de negocio, sino que tenga la visión completa de la organización y que pueda articular y que pueda conversar con la gente de estrategia, con la gente de operaciones, con la capa 2 de gestión o con las capas de nivel operativo. Esta capacidad de articular lo separa un poco de estas unidades funcionales. No es que no puedan hacer allí, claro, claro que sí, las PMO, las PMs, las PMOs nacieron en TI, los proyectos nacieron en TI y de allí la organización entendió que esas son capacidades que necesita a nivel organizacional. Entonces, idealmente, pero lo usual es muy probable por auditoría, por CONACYF, por cinco, por la normativa específica, van a ser en TI y TI va a tener que responder con ese APO 03 y definir de cara a la auditoría qué es lo que está haciendo. Pero idealmente, desde la perspectiva de TOGAF, es que tenga muchísimo más protagonismo y convocatoria. Ok, les decía entonces, es una descripción temprana de alto nivel. Hablar de una visión como una descripción temprana de alto nivel significa que desde el principio existe, pero que no tiene demasiado detalle técnico, que rápidamente se va a convertir en especificaciones técnicas y en, como decíamos, en selección de tecnología, pero que tiene en principio describe muy temprano ese alto nivel describe a alto nivel esa visión, eso lo que queremos ser. Y sí, vamos a hablar de una línea base y una arquitectura objetivo. ¿Cómo estamos hoy? Yo necesito entender cómo la organización hoy está en capacidad de responder a esos requerimientos estratégicos de la organización y cómo voy a construir ese estado deseado. Y decíamos, ese estado deseado, que siempre va a estar cambiando, siempre va a estar moviendo hacia adelante, me lleva a arquitecturas de transición. Cubre los dominios de negocio. Sí, esto lo vimos. Bueno, esto es bastante visible desde TOGAF, desde el marco referencial, porque tengo un dominio de negocio. La capa de negocio, esta definición de capa de negocio, presta servicios a procesos y esos procesos son los que prestan los servicios a los clientes, los que entregan los servicios al cliente, al ciudadano, al usuario. Entonces, esta capa va a ser absolutamente necesaria. El negocio, pero una vez que tengo claros cuáles son esos servicios de negocio y cómo se prestan esos servicios a la organización, a los diferentes procesos, y vean que no estoy hablando de servicios tecnológicos, aunque claramente los servicios tecnológicos y el catálogo de servicios de forma directa contribuye con este dominio de negocio. Pero lo que yo ando buscando son estos dominios de negocio que prestan servicios al cliente y cómo cuando bajemos en los niveles de abstracción y hablemos de información, de datos, aplicación y tecnología, pues cómo esas capas articulan o prestan estos servicios para asegurar que el dominio de negocio y las interfaces que ofrece a los procesos de negocio, pues estén allí y sean funcionales y que operen con la eficiencia que andamos buscando y que si necesito cambiar un componente tecnológico de las capas subyacentes, yo puedo identificar qué dominios
qué servicios hacia arriba en la capa de negocio va a afectar y qué componentes hacia abajo va a afectar. Igual, si lo que necesito es agregar un nuevo producto o servicio en la organización, ¿qué implicaciones tiene entonces en la capa de negocios y en las capas subyacentes? Este entendimiento es crítico y es el que al final de cuentas mapeamos casi de inmediato con alineamiento estratégico. Pero ese alineamiento estratégico que se convierte en arquitectura empresarial es este entendimiento de cómo la arquitectura empresarial va a cambiar, se va a reordenar para cumplir con estos requerimientos de alineamiento y con estos requerimientos de objetivos institucionales. Son entonces, decíamos, las partes de ese motor. El negocio es el que hacemos, la información y los datos. Estas capas que vamos a ver están articuladas en estratos según el marco referencial. Son estas capas que me permiten prestar los servicios al cliente. Bien, esa era la perspectiva del encargado de TI o del encargado de arquitectura empresarial. Digo el encargado de TI porque de alguna forma terminó con ese recargo y ahora le corresponde que esa capacidad de arquitectura empresarial madure y que en algún momento pues tenga su propio responsable y su propio espacio. Pero es posible que nazca en el área de TI, producto de la presión de la auditoría o de la definición de este marco de gobierno que incluye APO 03. Cuando lo veo desde la perspectiva de la empresa, ando buscando una capacidad organizacional. Esta capacidad organizacional que tal vez podríamos ejemplificarla con una capacidad organizacional bastante más visible, por ejemplo, la capacidad de gestionar proyectos o la capacidad de gestionar iniciativas. Entonces, cuando hablamos de gestionar proyectos o de gestionar iniciativas, yo puedo identificar esos procesos en la organización que se encargan de gestionar iniciativas y proyectos, que asignan recursos y discuten, que gobiernan la gestión relacionada con proyectos, con iniciativas y proyectos. Entonces, esta capacidad organizacional de proyectos, yo necesito una capacidad organizacional de arquitectura empresarial. Y otra vez, necesito los procesos que gestionan la arquitectura empresarial, necesito las gentes, las definiciones términos organizacionales de quiénes son estos responsables y sus responsabilidades, los procesos y actividades que operacionalizan la construcción de la arquitectura empresarial y esta gente que levanta la mano cuando corresponde para decir, perdón, es que tiene impacto en la arquitectura o es que la arquitectura podría colaborar en esta línea o es que este análisis desde la perspectiva de arquitectura empresarial podría dilucidar algunos temas de riesgos o algunos temas de impactos y podríamos perfectamente agregar valor. Esa primera ah, consecución de los espacios de este responsable de arquitectura empresarial, pues va a ser un trabajo fuerte para lograr conseguir ese espacio, la convocatoria y el protagonismo de que hablábamos, para que ahora sí tengamos un encargado de arquitectura empresarial, un líder de arquitectura empresarial, hablándonos y predicando una capacidad de arquitectura empresarial y ahora sí contribuyendo desde la perspectiva, desde el nicho de arquitectura empresarial, con el alineamiento estratégico, con los objetivos y con la articulación hacia abajo, con la operacionalización de estos componentes. Entonces, buscamos en la organización una capacidad organizacional que podría ser que todavía no tenemos claramente identificada, que de alguna forma se está haciendo y que nos urge identificarla entonces y asignarle un responsable y desde la perspectiva de los marcos referenciales, visibilizarla y empezar a generar esos productos de trabajo que se esperan de una arquitectura empresarial o de una capacidad de arquitectura empresarial. ¿Qué entendemos entonces por capacidad? Es algo que la organización puede hacer de forma consistente. Por eso les ponía el ejemplo de proyectos. Ya aprendimos a hacer proyectos, a gestionar iniciativas, a convertir esas iniciativas en uno o más proyectos, separar esos proyectos en programas, en portafolio y luego en programas, ordenarlos como programas, priorizarlos y encontrar el valor de ejecutarlos más o menos juntos o en secuencia, pero buscando ese valor en última instancia. Ahora hablamos de esa capacidad de arquitectura empresarial, es algo que la organización puede hacer de forma consistente y con cierto nivel de competencia. Sí, puede ser con cierto nivel de madurez, porque ando buscando esa madurez en la organización, pero que a su vez las prácticas y las actividades tengan cierto nivel de capacidad, porque APO 03 me va a pedir además que defina esos niveles de capacidad con que voy a gestionar y el mínimo debería ser nivel de capacidad 3. Entonces vean que ya empiezo a identificar esa capacidad y esa capacidad
de hacer consistentemente, significan procesos, significan actividades, significan responsables, significa gobernanza, la arquitectura debe gobernarse, y toma de decisiones y participación directa en la toma de decisiones. Digamos que un indicador de qué tan madura es la organización en materia de arquitectura empresarial es cuánto se le consulta al encargado de arquitectura empresarial cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de iniciativas o cuando hablamos de riesgos. ¿Qué tanto participa? Con cuanto más participe en la toma de decisiones, cuanto más pueda levantar la mano para opinar, más madurez entonces estamos logrando en esa organización y mayor protagonismo y convocatoria le estamos dando a ese responsable de arquitectura empresarial. Sí, entonces cuando TOGAF nos dice, porque ahora sí es el marco referencial TOGAF que nos dice que la arquitectura empresarial es una capacidad, significa que tiene gente que la ejecuta, hay roles definidos, que tiene procesos que la sostienen. No improvisamos, no podemos improvisar en las definiciones de arquitectura porque esa es la diferencia. Si yo tengo una arquitectura empresarial que está funcionando, no estoy improvisando, estoy basado en lineamientos, estoy basado en principios, estoy basado en una visión clara de cómo debería ser la organización, cómo debería ser esa arquitectura. Tiene resultados visibles, claramente, no son dibujitos, a pesar de que algunos de nosotros asociamos arquitectura empresarial con diagramas Archi o Archimate y una serie de servicios y de interfaces y otros, pero en la práctica no son dibujos, es muy probablemente un repositorio de arquitectura empresarial que yo puedo consultar o interrogar. Yo puedo preguntarle a mi repositorio de arquitectura qué pasa si hago este cambio. Eso supone una capacidad bastante más avanzada que un dibujito, que un diagrama, que un modelo estático, de una representación estática de la organización. Y significa también que tiene influencia en las decisiones, toma decisiones, participa en las decisiones. Y ahora que hablamos de participar en las decisiones, significa que hay una persona que levanta la mano, hay una persona que advierte, hay una persona que dice, denme la información y yo hago el análisis desde arquitectura empresarial y les cuento. Yo puedo hablar de riesgos y los riesgos que tiene en la organización y en la arquitectura. Yo puedo brindar servicios. ¿Recuerdan esa última capa de prestación de servicios? Si hay gente, si hay procesos y si hay resultados visibles, hay gente prestando servicios y esos servicios andamos buscando y esos servicios son críticos para entender, para dimensionar las iniciativas, los proyectos, las transformaciones, la adquisición de tecnología y una gran cantidad de decisiones hacia abajo relacionadas entonces con tecnología, pero más que con tecnología, con la habilitación de los dominios de negocio, de los servicios que se prestan al cliente. Entonces eso significa que hay un responsable de arquitectura. Alguien, por lo menos, está definido. Y se lo identifica así. Usted es el responsable de arquitectura. Y esas funciones están definidas. Que hay actividades repetibles, claro. Ese responsable de arquitectura sabe cuáles son sus actividades, qué es lo que tiene que hacer en su día a día. Produce documentos, produce documentos, ni modo, ¿verdad? Pero produce estos artefactos documentales que agregan valor, que sirven, que son interrogables, que definen y que generan directrices en materia de cómo se gestionan los diferentes componentes de la organización a los que llamamos arquitectura empresarial. Y decíamos, tiene voz cuando se evalúan inversiones, cuando se habla de proyectos, cuando hablamos de riesgos, este responsable de arquitectura empresarial, esta función de arquitectura empresarial tiene voz. Entonces aquí vamos a encontrar un conjunto de dudas razonables cuando hablamos de esta capacidad de arquitectura empresarial como un saber hacer de la organización. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se implementa una capacidad empresarial? Y si esta capacidad empresarial que yo quiero implementar se llama arquitectura empresarial, ¿cómo se define una capacidad empresarial de arquitectura empresarial? ¿Cómo la capacidad empresarial de arquitectura empresarial se alinea respecto de las capacidades de estrategia? ¿Entra en conflicto con la estrategia? ¿La gente de estrategia está haciendo arquitectura empresarial? Si yo fuese el encargado de arquitectura empresarial, tengo que conversar con los encargados de estrategia. ¿Y dónde está la estrategia? ¿Hay una área específica de gestión de estrategia o está en manos del área de operaciones, que al final de cuentas son definidores de la estrategia de negocio?
o está del lado de TI, y TI tiene una función de definición de estrategia junto con una unidad de un área de estrategia y probablemente relacionada con una PMO en la toma de decisiones. Bueno, ¿cómo se crea esa capacidad empresarial para mi contexto particular, para esa organización en la que yo trabajo? ¿Cómo participa la capacidad de estrategia empresarial en la gobernanza? Porque la arquitectura empresarial se gobierna, pero también participa en la gobernanza institucional, también participa en la gestión de operaciones, también participa en procesos institucionales. ¿Cómo vemos a esa arquitectura empresarial, esa capacidad de arquitectura empresarial ah, participando en esos diferentes niveles? ¿Cómo se mide la madurez de la capacidad de arquitectura? Yo debería poder medirla. Decíamos, bueno, el primer indicador de madurez es participa, levanta la mano y opina, tiene voz. Yo puedo medirla en términos de esas participaciones, pero claramente hay otros indicadores que me permiten determinar si mi organización está madurando en términos de arquitectura empresarial y si los procesos tienen los niveles de capacidad suficientes para hacer un proceso repetible, un proceso que claramente está mejorando. Y vean que pareciera que desde la perspectiva de cumplimiento, ahora sí, para la auditoría, esto debería ser un poco más fácil y desde la perspectiva de APO 03 yo claramente puedo identificar estos artefactos documentales, estos flujos de información desde el componente C, flujos e información, en que el marco me dice, bueno, es que usted debería estar recibiendo estos insumos, deberías estar recibiendo estos insumos desde otros procesos, APO 03 o la gestión de arquitectura empresarial debería estar realizando estas tareas, debería estar dejando evidencia de estos productos de trabajo. Hay una serie de productos de trabajo que son identificables allí, esos documentos intermedios o productos intermedios, y al final esos productos que salen hacia otros objetivos de gobierno y gestión y que de alguna forma entonces son el resultado del trabajo de APO 03, de la gestión de la arquitectura empresarial. Entonces yo estoy construyendo en APO 03 una serie de artefactos documentales, directrices, etcétera, controles en última instancia, y estoy pasándolos a otros procesos. Entonces estoy pasando, por ejemplo, a APO 0205, el alcance definido para la arquitectura. Ese alcance definido para la arquitectura se construyó en APO 03. La auditoría te va a pedir esa definición. Es que puede tener un nombre diferente en la organización, sí. Puede estar dentro de una política, un marco o algún documento muchísimo más integral, sí, pero yo ando buscando el alcance. ¿Cuál es tu alcance de arquitectura? Lo construyó APO 03. ¿De dónde lo construyó? Con esos insumos de entrada que tiene. Aquí APO 03 me va a echar una mano y yo creo que la perspectiva de cumplimiento y ese conjunto de evidencias que me va a pedir la auditoría y que yo debería tener allí claramente demostrable, que no son solo productos de trabajo, son también evidencias de gobierno, por eso les pongo allí a gobernanza con EDM, porque la gobernanza también va a ser necesaria justo con la gestión del marco en APO 01 y 02, pero estamos concentrados en APO 03 y APO 03 está recibiendo esos insumos, está realizando sus procesos internos, esta gestión de arquitectura empresarial y está generando esas salidas. Entonces, desde la perspectiva de cumplimiento de cara a un auditor, yo podría tener identificados esos insumos, esas salidas y esos productos intermedios y podría tener muchísimo más control de esos entregables de cara a la auditoría. El marco aquí es suficientemente rico. Algunos elementos podrían necesitar clarificación desde la perspectiva del marco referencial más amplio, desde TOGAF, por ejemplo, y perfectamente pues puedo ir a TOGAF para que me eche una mano a definir conceptos muy específicos de la metodología. Pero aquí, en términos de cumplimiento y de cara a la auditoría y sí, de cara a la auditoría, eh, tengo claramente identificados estos productos. Aquí, digamos que el trabajo es bastante más de hacer y tal vez la complejidad no es de entender, sino de hacer y cumplir con esas prácticas y esas actividades que prescribe el marco. Cuando yo tenga duda, pues puedo preguntarle a mi especialista en arquitectura empresarial, a mi especialista en TOGAF o a mi especialista en APO 03 y COVID, que me eche una mano para clarificar algunos de estos conceptos. Y aquí aparecerían entonces una serie de dudas razonables. Estas dudas razonables son las dudas que yo voy a llevarle a la IA.
y le voy a pedir que se comporte conmigo como un experto en arquitectura empresarial, un experto en TOGAF y un experto en auditoría y que me ayude a identificar las metas y motivadores estratégicos de la empresa. Probablemente, y aquí de nuevo con mucho cuidado, yo puedo darle a la IA eso que sé de la organización y la IA puede echarme una mano identificándome esas metas y motivadores. Metas y motivadores van a ser críticos de cara a la prestación de servicios al cliente, de cara a la definición de estrategias institucionales. La razón por la que hay una organización decide que quiere ser muy dinámico y muy flexible, omnicanal y multicanal frente a su cliente, tiene metas y motivadores clarísimos. O sea, los motivadores están allí a la par de la meta, definiéndola o de alguna forma propiciándola, y yo identifico ese motivador y esas metas alrededor de la estrategia, porque son esos elementos que encontramos que son requeridos para yo prestar un mejor servicio al cliente. Esto es, si yo he encontrado, pensemos que mi motivador es justamente que las diferentes evaluaciones que yo hago de mi servicio al cliente apuntan a una atención del cliente insuficiente en términos de canales. Es que el número de canales o la omnicanalidad no es suficiente. Entonces, ese motivador que es producto de ese entendimiento de mi cliente y de esa lectura de lo que está pasando con mi cliente, se convierte en un motivador estratégico que claramente impacta, define, propicia una meta estratégica que dice, yo quiero brindar un servicio al cliente omnicanal, multicanal, sumamente dinámico. Esos motivadores entonces van a estar allí, yo no necesito identificarlos y en algún momento se van a convertir en arquitectura empresarial, en capas de servicios, en servicios de negocio y los servicios hacia abajo y van a ser necesarios. Entonces, yo puedo hacer el ejercicio de identificarlas y mapear ese entendimiento y perfectamente aquí una IA me echa una mano. ¿Cómo se confirman y elaboran los principios de arquitectura? Esto es entendimiento puro desde la perspectiva de TOGAF. No tengo que ser un experto en TOGAF y la IA me puede echar una mano en esta línea. ¿Cómo desarrollar un caso de negocio de concepto de arquitectura empresarial? Vean que ando detrás de este caso de negocio para poder em, gestionar y gobernar la arquitectura empresarial y lo primero que necesito es un caso de negocio. Cómo crear arquitectura empresarial en mi organización, cómo diseñar planes, cómo hacer una declaración del trabajo de la arquitectura, un statement of work, un statement de arquitectura empresarial que yo necesito. Pues la IA puede echarme una mano y puede responder preguntas aquí actuando como un experto en TOGAF o en la arquitectura que usted necesite. Puede ser un experto en BIAN, puede ser un experto en DODAF, o la arquitectura que usted necesite, aquí perfectamente se va a convertir en ese experto. Son dudas válidas para el encargado de arquitectura empresarial, porque hay un momento en que necesito articularlo. Sí, ya sé que hacemos casos de negocio para proyectos, casos de negocio para adquisición de productos, para construcción y definición de servicios, pero esta vez estoy frente a un caso de negocio para una arquitectura empresarial y para diseñar esos planes. Perfectamente puedo apoyarme en esta expertise que podría brindarme una inteligencia artificial. Ahora veámoslo, porque ya cubrimos la perspectiva del encargado de TI, de la perspectiva de la organización y la perspectiva del cumplimiento. Y decíamos que en cumplimiento, pues las cosas están bastante más fáciles y, bueno, relativamente más fáciles, porque allí están definidos los productos de trabajo, los entregables, las salidas y las entradas del proceso. Pero veámoslo desde la perspectiva del dominio específico, desde TOGAF. ¿Qué es eso de TOGAF? TOGAF tiene mucho rato, ya está en su versión 10. No es un manual para hacer diagramas bonitos, aun cuando con Archimate hacemos diagramas muy bonitos. Es un marco para construir, es un marco para operar y mejorar una capacidad de arquitectura empresarial. Y este marco también tiene su propio método y este método tiene una secuencia de aplicación de las diferentes fases para lograr construir esta arquitectura empresarial. Entonces, es una descripción formal de un sistema o de una empresa en sus componentes y sus relaciones. Decíamos, es fundamental entender estas relaciones y el encargado de arquitectura empresarial debe garantizar que este flujo de información, que este flujo de toma de decisiones, que este flujo de interacción ocurra y mejore en el tiempo. Aquí esperamos que el encargado de arquitectura empresarial no necesariamente sea un experto en TOGAF,
pero debería entender, por ejemplo, que por lo menos qué es este método de desarrollo de la arquitectura empresarial. Esas bolitas amarillas en este círculo clásico de TOGAF, sí deberíamos entender cuáles son estas fases, qué se construyen en estas fases. TOGAF claramente nos dice, como marco, que la arquitectura se construye como una función interna con procesos. Y cuando hablamos de función, recuerdan en ITIL y en ISO 20000 que hablamos de una función ya no como una caja específica en el organigrama, sino como una transversal que tiene esa capacidad y esa visibilidad a nivel institucional. Entonces, la arquitectura es una función interna con procesos, roles, reglas, entregables y mejora continua, pero además con ese alcance institucional suficiente convocatoria y protagonismo a nivel organizacional para lograr desarrollar una capacidad, madurar esa capacidad y convertirse en un actor clave, en un participante clave en la toma de decisiones. Cuando hablamos de dominios de arquitectura, pues sí, ya aquí tocaría meternos en TOGAF y decir, bueno, es que tengo un dominio específico de negocio, el que modela los procesos, los objetivos, la estructura organizativa, esta capa específica que presta servicios, la capa de datos que está asociada a la capa de aplicaciones y la capa tecnológica, todo el componente infraestructura, plataforma y redes. A pesar de que TOGAF define tres capas, en realidad la capa media se separa en datos y aplicaciones, manteniendo un poco separados estos dos conceptos, pero al final de cuentas son solo tres capas. El encargado debería saber mapear esos dominios, debería entender qué son estos dominios y tener suficiente entendimiento de estos dominios, por lo menos para utilizarlo, para mapearlos, aunque sea en Excel, aunque sea en una herramienta de diagramación y con Archimate, si nos ponemos finos y nos ponemos muy orientados a herramientas concretas. Estas capacidades debería tener nuestro encargado de arquitectura empresarial y si es el encargado de TI, pues nuestro encargado de TI para poder hacer una buena gestión de este componente de arquitectura empresarial. Sí, TOGAF nos va a pedir un repositorio y entregables concretos. Esta documentación no puede andar suelta por todas partes, debe estar unificada y debe ser interrogable. Yo puedo interrogar a mi repositorio para hacerle preguntas respecto de mi arquitectura empresarial y debe ser gobernada. Eso significa que no sirve si no se implementa este derecho a opinar en decisiones tecnológicas. ¿Por dónde empezamos? Pues para el encargado de TI, para que no se nos asfixie allí, para que no se nos ahogue, debería definir ese por qué de su arquitectura empresarial. Mapear esa arquitectura actual que existe. Lo que necesito es identificarla y tenerla como baseline y empezar a trabajar a partir de esta con avance hacia futuro y arquitecturas de transición. Pedir el respaldo formal del liderazgo, claro, hay que insertarse con el liderazgo formal hasta tenerlo y una vez que ya tengamos suficiente protagonismo en convocatoria, pues empezar a actuar desde esa capacidad de arquitectura empresarial. Empezar a usar el ADM como checklist ligero, en primera instancia, familiarizarnos con el ADM, que es el método de desarrollo de la arquitectura empresarial propuesto por TOGAF y que tiene su propia lógica y es suficiente como instrumento para ir creando esa arquitectura empresarial. Ah, como decíamos que rápidamente el modelo de arquitectura empresarial, la metáfora gráfica con los edificios se nos agota muy rápido y esto es porque construimos el edificio y ese edificio pues no va a cambiar. Pero aquí la llamada de atención es la arquitectura empresarial sí cambia y cambia mucho. Es muy dinámica, responde al dinamismo mismo de la organización y está permanentemente cambiando y ajustándose. Entonces, aquí se nos acaba muy rápido la metáfora, pero entre estos dos escenarios yo voy a tener arquitecturas de transición, muchas que se van a convertir en hitos intermedios, en hitos de gestión, en arquitecturas temporales si fueran proyectos, en hitos del proyecto ya tengo cierto avance en términos de la arquitectura y logré esta arquitectura de transición. Esa arquitectura de transición se va a convertir en ese hito que yo estoy buscando para este año, para los próximos 2 años y que una vez que llegue allí, pues ya puedo redefinir mi línea base y empezar a pensar en la siguiente arquitectura de transición.
Y recordarles que los objetivos de gobierno y gestión no existen solitos, solo los componentes de prácticas y actividades, sino que también hay estructuras organizativas. Esto es, APO 03 me define cuáles son esas estructuras organizativas que deberían estar allí presentes y que yo debería estar trabajando. Cuáles son estos flujos y elementos de información que deberían estarse moviendo. Los vimos como parte de la gestión del cumplimiento. De estos componentes, personas, habilidades y competencias. Sí, el SFIA, el Skill Framework for the Information, en su competencia STPL y dos más que define el SFIA, me define cuáles son las competencias que yo debería estar trabajando. Si yo soy el encargado de TI, pues estaría con ese marco allí revisando qué es lo que debo saber en términos de niveles de autoridad definidas por el SFIA. Y claro, hay componentes, políticas, el componente políticas y procedimientos define artefactos concretos en esa línea. El componente cultura, ética y comportamiento también define componentes allí y yo puedo apoyarme en esa definición. Y finalmente los servicios, la infraestructura y aplicaciones, en que aquí se me pide mucho ese repositorio y esa construcción coherente de gestión documental, pues también me va a ayudar en esta línea. No olvidemos que COVID y los procesos, los objetivos de gobierno y gestión son 7 componentes y no son solo las prácticas y las actividades. Bien, yo voy a saltarme este para que vayamos ya al taller, perdón, porque se me acaban los tiempos, se me acaban los tiempos, y lo que quiero es que tomemos estas preguntas, yo se las voy a poner, voy a devolverme las preguntas en su momento, pero quiero que vayamos al taller. Aquí, con este QR, ustedes van a ir a un GPT construido específicamente para eso. eh, Probablemente si no tienen su cuenta de ChatGPT, pues, tengan que hacer un login allí, un sign up rápido. Y si ya tienen, yo estoy seguro de que todos ya tienen, solo tengan que hacer un sign in en su cuenta de ChatGPT. Entonces tienen allí el código QR para que vayamos y cuando me digan que todos ya estamos allí en el GPT, les voy a mostrar las preguntas que queríamos que evaluáramos rápidamente, en las que llamamos preguntas razonables. Creo que podemos levantar la mano si ya estamos en el GPT. Por favor, me levantan la mano para saber que ya están en el GPT. Perfecto, gracias. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Es- Estoy en el código QR. Listos. Si ya están en el GPT,
La pregunta es que, la idea es que le hagamos preguntas como estas, como si fuera mi experto en arquitectura empresarial es, bueno, ¿y qué es eso de arquitectura empresarial? ¿Para qué sirve la arquitectura empresarial? Eh, y ya como una pregunta completamente válida es, ¿cómo elaboro este mapa de ruta para desarrollar mi arquitectura empresarial? Aquí probablemente haya que agregar un poco de ese contexto de la organización y es un ejercicio que ustedes van a hacer ahora sí ya más en su propio espacio de interacción, pero es el tipo de preguntas que deberíamos hacer. ¿Cuál es el mapa de ruta para desarrollar una arquitectura empresarial en mi organización? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se hace este trabajo? El GPT incluye algunas preguntas estándar que haríamos y que están ahí como propuestas en el GPT, pero en realidad lo que nos interesa es que usted, desde su propia posición, le pregunte al chat GPT, al GPT en este caso, sus dudas y averigüemos si estas respuestas son coherentes y son consistentes, porque lo que queremos es entonces lograr que nuestro GPT se comporte como ese especialista en arquitectura empresarial, ese especialista en gestión de TI, ese especialista que también tiene la perspectiva de auditoría y me esté ayudando a identificar esos puntos ciegos que ando buscando. Entonces, claro, cuando yo le pregunto qué es lo que es una capacidad de arquitectura empresarial, pues me va a decir, bueno, desde TOGAF es esto, un conjunto de estructuras, procesos y personas. Pero aquí lo interesante es que ustedes encuentren esas respuestas y hagan esas preguntas desde la perspectiva de las dudas razonables que habíamos identificado desde que estamos hablando de las diferentes perspectivas, de las dudas razonables, desde las cuatro perspectivas que intentamos ver, eh, atender hoy. Por favor, me confirman que sí pudieron entrar al GPT, que están allí interactuando. Perfecto, gracias por esas confirmaciones. Tomémonos un ratito e interactúen con este GPT y averigüemos si efectivamente nos echa una mano, si ese especialista que presumimos que tenemos ahora en arquitectura empresarial, ese asistente cuando podemos operacionalizar cosas, si de verdad está allí. Y cuéntenme, por favor, si alguien no pudo ingresar al GPT, qué objeción, cuál sería la problemática para entrar. No sé, alguien que no haya podido.
Vamos a ver, sí podemos utilizar DeepSeek, excepto que tendrías que definir un prompt suficientemente. Vamos a ver, yo tenía aquí uno de ejemplo. Por ejemplo, solo de ejemplo, porque nosotros configuramos el GPT actuando como un experto en arquitectura empresarial. Pero bueno, si utilizan un prompt en esa línea, nosotros, bueno, el prompt es un poco más complejo, pero la idea es esta, eres decirle que actúe actuando como un experto en tecnología de información con amplios conocimientos en COVID 2019, TOGAF y Auditoría de Tecnología de Información, pues ayúdame a implementar, a resolver dudas, ayúdame, conviértete en mi asistente, conviértete en mi experto y échanos una mano con los diferentes conceptos que le voy a preguntar ahora, que eran lo que entendimos, dudas razonables desde las diferentes perspectivas. Vamos a ver, dice aquí alguien que no puedo porque estoy en la oficina. Ya. Sí, perdón, no consideramos esa restricción de seguridad de la información. Y las preguntas, sí, ya se las muestro. El primer conjunto de preguntas de dudas razonables desde la perspectiva del responsable es ¿cómo se mide el valor aportado? La primera pregunta que te va a hacer la organización cuando hables de arquitectura empresarial y trates de crear una arquitectura, una capacidad de arquitectura empresarial es, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué es? Defíneme qué es eso de arquitectura empresarial. ¿Para qué sirve una AE? ¿Cómo se mide el valor que aporta? Y una vez que tengamos esas respuestas, la siguiente pregunta, y ahora sí, yo como encargado de arquitectura empresarial me voy a hacer es, ¿cómo defino un mapa de ruta para desarrollar una arquitectura empresarial o una capacidad de arquitectura empresarial en mi organización? Y aquí le voy a decir cuál es mi organización. ¿Cómo se define una arquitectura de referencia? Ya cuando nos pongamos a operacionalizar los conceptos, ¿cómo se define una arquitectura de referencia? ¿Cuáles son los componentes que debería tener? Esas respuestas. Van a generar nuevas preguntas y ese proceso de creación de conocimiento es justo el que enriquece la interacción y es el que enriquece la posición, es el que genera aprendizaje. Ese conflicto cognitivo en primera instancia es el que va a generarme nuevo aprendizaje. Sí, pero es que no entendí esto, explícamelo un poco más. Recuerden que que la IA está actuando como un experto en arquitectura empresarial, como un experto en auditoría, y probablemente le pedimos, bueno, en nuestro caso le pedimos, no seas complaciente, sea objetivo, eh, trata de buscar alrededor, identificar esos puntos ciegos y estos riesgos, compórtate como un especialista específico en en esta materia y respóndeme desde esa perspectiva.
Les pasé en el chat la transcripción de las preguntas del primero y segundo grupo, eh, de lo que llamamos dudas razonables. Y no sé si alguien está interesado en el prompt. Yo no escribimos un prompt tan especializado, solo teníamos aquí de ejemplo por si aparecía el tema, pero también puedo pasarles al chat este prompt. Listo, para no robarles mucho tiempo. Un ejemplo de una respuesta a una pregunta perfectamente válida.
es cómo se mide el valor aportado por la arquitectura empresarial. Es una pregunta que te va a hacer el comité de TI, la junta directiva, algún miembro de un órgano de gobierno. Entonces, decir, bueno, ¿y cómo se mide ese valor? ¿Cómo yo espero encontrar o medir ese valor? Entonces, la respuesta que rápidamente refiere a APO 03 es justo estas métricas. Vean que no son nuevas y tampoco tenemos que suscribirnos a estas métricas específicas, pero entonces hay un porcentaje de productos y servicios que cumplen metas de ingresos o participación. Hay un porcentaje que ofrecen ventaja competitiva. Hay un tiempo al mercado. Aquí estamos viendo una capacidad de arquitectura empresarial direccionando aspectos concretos, incorporándose en la gestión estratégica y aportando valor. Esa satisfacción de stakeholders con el servicio al cliente y el número de quejas. Vean que parecía que la arquitectura empresarial y las métricas fueran como muy técnicas o muy específicas pero no. Realmente la capacidad de arquitectura empresarial contribuye de inmediato con la estrategia. Entonces, estas respuestas que no nos esperábamos, porque esperábamos, no sé, número de diagramas o número de interfaces o algún elemento técnico, pues en realidad no. Andamos buscando esta contribución de la arquitectura empresarial, de la capacidad de arquitectura empresarial con la organización. Entonces, bueno, yo puedo seguir haciendo preguntas aquí, pero la intención en realidad es que ustedes evalúen esas respuestas y que de esas respuestas obtengamos nuevas preguntas y este ejercicio de clarificación hasta tener claridad de el aspecto que yo le ando preguntando a la IA, que se está comportando en este caso como un experto en arquitectura empresarial, un experto en auditoría y que me está entonces colaborando en esta creación de conocimiento y en esta operacionalización. Sí, vamos a ver. Recuerden que el marco, bueno, el GPT va a buscar alrededor y una pregunta perfecta, una respuesta perfectamente válida es en términos de la capacidad. La capacidad de la arquitectura fue determinada por una aplicación metodológica para construir ese marco. Encontramos, pensemos, nivel de capacidad 3 y una orientación perfectamente válida. En una IA, la pregunta y la repregunta es verdaderamente la creación de conocimiento. La creación de conocimiento ocurre producto de esta pregunta, repregunta, clarificación y creación de este contexto suficientemente rico para que la IA ya entienda de qué estamos hablando y cuáles son mis dudas, como que entienda el tono de esa conversación y al final empiece a generarme esas respuestas. Sí, después de 2 o 3 preguntas vamos a coincidir. Al final vamos a coincidir en esas respuestas. O sea, no vamos a terminar con respuestas completamente diferentes. Tal vez el modelo de interacción es el que me va. Yo he interactuado mucho con este GPT, entonces, claro que él ya sabe y ya tiene el contexto de todo lo que le he preguntado. Pero una respuesta perfectamente válida es desde los niveles de capacidad. Los niveles de capacidad, sí. Y bueno, yo no he trabajado mucho con DeepSeek. Y también recordarles que este GPT tiene información vectorizada. Nosotros tomamos la información relacionada con los diferentes marcos, la construimos en vectores útiles directamente para el GPT, alimentamos al GPT con estos componentes vectorizados y entonces las respuestas están basadas en este marco y con esa amplitud. En el caso de alguien que esté un poco fuera de esto, que esté usando, por ejemplo, DeepSeek, pues DeepSeek no está teniendo acceso a ese contenido, sino probablemente el que encuentre directo en las consultas web y otras fuentes. El GPT, nuestro GPT sí está basado en información vectorizada con un marco acotado para responder. Pero bueno, yo les dejo, perdón por excedernos mucho, ya nos pasamos media hora. Em, les queda mi número y lo que necesiten. Yo voy a suministrarles esta charla para que también la tengan con ustedes. En lo que pueda ayudarles, pues cuenten con eso. Muchísimas gracias por la atención a los que se quedaron hasta esta parte, hasta 30 minutos después. Muchísimas gracias. Y no sé si tienen alguna duda, con mucho gusto. Y si no, pues de verdad que gracias por la atención.
Gracias, don Wilber. Vamos a ver si hay alguna preguntita en el chat o alguien que quiera abrir el micrófono y hacer algún comentario. Toda retroalimentación es buena. Bueno, solo comentarios positivos, don Wilber. Eso está bien. Listo, entonces, bueno, no los atrasamos más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que esta sesión haya sido de gran utilidad para ustedes y que puedan aplicar lo aprendido en sus entornos profesionales. Y a don Wilber, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias sobre cómo la inteligencia artificial puede potenciar la arquitectura empresarial. Que pasen una bonita noche. Muchas gracias. Que estén bien.